Jesús le gusta caminar junto al mar tranquilo de tu corazón. Le gusta verte disfrutar de todo aquello que te da, llenándote de amor, de su amor. Y también le gusta navegar sobre tu tormenta y cuando ruge el mar, iluminar tu anochecer, sanar heridas de tu ayer. Él quiere restaurar lo que ya fue. Ve en tu corazón y mira si hay algo más grande y mejor que la amistad de aquel que te hizo nacer y que te creó, que tu sonrisa con su sangre dibujó, te acompañó al crecer, llenándote de amor, de su amor. A Jesús le gusta escuchar lo que te preocupa y lo que queda atrás, y disfrutar de tu canción sin importar la afinación. Él quiere hacer de ti una expresión de amor. Ve en tu corazón y mira si hay algo más grande y mejor que la amistad de aquel que te hizo nacer y que te creó, que tu sonrisa con su sangre dibujó, te acompañó al crecer, llenándote de amor, de su amor. A Jesús le gusta caminar, a Jesús le gusta navegar, a Jesús le gusta escuchar. Mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Es una alegría volver a encontrarnos después de algunos días. Les saludo desde la ciudad de Chachapoyas, departamento de Amazonas. Como ustedes sabrán, hace algunos días atrás hemos sido sacudidos por un terremoto 7.5. Gracias a Dios que hoy nos sentimos muy reconfortados, animados para continuar en la obra de Dios. Quiero aprovechar en esta oportunidad en agradecer a todos mis hermanos y amigos que se sumaron para apoyarnos económicamente en levantar estas paredes de este recinto de la iglesia de Chachapoyas. Componen de 12 columnas. Como ustedes pueden ver, ya están acabados. Miren, con la ayuda y su colaboración de ustedes, ha sido posible que todo esto se pueda realizar. Querida familia, estoy muy agradecida y yo quiero pedirles en esta oportunidad sus
oraciones. Tengo la plena seguridad que esto se va a concluir muy pronto. Apelo a tu generosidad para poder finalizar esta construcción. Nos está faltando solamente el techo, como ustedes pueden ver, solamente nos falta el techo y estaremos concluyendo con el gran proyecto de fe. Apelo a tu bondad, a tu generosidad, que puedas ayudarnos en tus oraciones y un granito más de arena. Quedaré muy agradecido y que Dios te fortalezca. En esta oportunidad estudiaremos una hermosa lección 24 para el 11 de diciembre del año 2021, bajo el título El cuerpo de Cristo. Bueno, haremos una oración. Cariñoso y bondadoso Padre Celestial, en esta hora quiero agradecerte porque tú has permitido, Señor, que podamos aún tener el don de la vida, y es por tu bondad que no hemos sido consumidos. En esta hora te imploro, Señor, tu bendición sobre estos estudios que sábado tras sábado, Señor, tu pueblo, todos, Señor, vamos aprendiendo cada día más de ti. Quiero que bendigas a este equipo, Señor, Oasis, que es un equipo, Señor, evangelístico, quienes de una y otra manera llegan a muchos corazones. Bendice, Señor, a cada creyente, a cada seguidor, a cada persona, Señor, que escucha estos temas sábado tras sábado. Te suplico tu bendición sobre tu Hijo, quien hará uso de ti. Y te rogamos, Señor, que tú derrames tu Santo Espíritu y sigas fortaleciéndonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. También es la depositaria de la riqueza de la gracia de Cristo. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesús. Y su misión es anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas al mundo. Cristo fundó la iglesia sobre la roca, que es su propio cuerpo. Entonces, la relación del Señor con la iglesia es íntima, es muy sagrada. Es como la relación del esposo con la esposa. Dios es la cabeza de la iglesia. Su cuerpo está compuesta por todos los creyentes. La iglesia fue fundada para servir. La lección para este sábado se titula El cuerpo de Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de vosotros. Bienvenidos, mis queridos hermanos. Bienvenidos, mis queridos amigos, al estudio de esta hermosa lección. Nosotros aquí ya estamos listos para compartir el Evangelio. Y ustedes al otro lado de la pantalla están prestos para comenzar. Todos juntos, el escudriñamiento de la palabra de Dios. Hoy tenemos dos interesantes subtemas que vamos a desarrollar en esta lección. Tenemos dos puntos a tratar. El primero dice carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Quién es carne de su carne y hueso de sus huesos? De Cristo. El segundo punto es santo, intachable e irreprochable. ¿A quién se refiere la lección cuando dice santo, intachable e irreprochable? Vamos a comenzar la lección y vamos a iniciar con la pregunta número 1, que dice lo siguiente. ¿Podemos decir que la iglesia es un cuerpo como muchos otros? ¿De quién es el cuerpo la iglesia? Vamos a estudiar el libro de los Colosenses, capítulo 1, versículo 24.
que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27 nos dice: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Pablo, como miembro de la iglesia del Señor, estaba escribiendo esta carta desde la prisión. Él dijo que estaba cumpliendo todos sus sufrimientos por amor. Primero a Cristo y luego por todos sus hermanos, que también forman parte de la iglesia. Cristo había tomado a Pablo como instrumento para predicar a los gentiles y le mostró lo que tenía que padecer a causa del evangelio. Así lo dice Hechos capítulo 9, versículo 16. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros formamos sus miembros. Imagínate a cada uno de nosotros siendo una pequeña célula que forma cada miembro del cuerpo glorioso del Señor Jesús. Pablo se sentía feliz por esos sufrimientos que tenía. Él lo hacía por amor a Cristo y también por amor a la iglesia. Es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos juntos conformamos ese glorioso cuerpo del Señor. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 24. Que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo estaba muy afligido. Él estaba afligiendo su cuerpo por amor a Dios y también por amor a toda la iglesia, a todos sus hermanos. Claro que los sufrimientos de Pablo no eran pues como los sufrimientos del Señor. Los sufrimientos de Cristo, esos sufrimientos que Él soportó, nosotros, mis hermanos, no podemos soportar. Nadie ha podido soportar tanto sufrimiento como aquel que soportó el Señor Jesús. Aquellos sufrimientos fueron sufrimientos de la mediación. Todos sus enemigos le golpearon, hasta que el Señor Jesucristo quedó totalmente desfigurado, más que ningún otro hombre. Jamás, mis hermanos, un hombre ha sufrido algo similar, porque Él sufrió como el Hijo de Dios. Él era el gran sacrificio por el pecado. Entonces, todos los que somos llamados a vivir con el Señor Jesús, también llevaremos nuestras aflicciones por amor al Señor y también por amor a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pronto, mis hermanos, muy pronto sufriremos la persecución. Así lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3:12. ¿Qué dice allí? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Ahora, el amor de Dios no tiene límites y se compadece de nosotros. Él no solamente perdona nuestros pecados, sino que mediante la justicia de Jesús nos justifica. Pero aún hay más. Dios nos enaltece y nos adopta como sus hijos. Por lo tanto, somos miembros de la familia real. ¿Qué es el hombre para que Dios demuestre tanto amor por él? Si el hombre lo único que sabe causar son problemas. Y esta pregunta también se lo hacía el salmista. Solo lo que ha hecho el hombre es causarle problemas al Señor. Pero Dios es tan misericordioso que nos considera inclusive hasta como joyas suyas y como el mejor tesoro. Un tesoro peculiar, dice la palabra de Dios. Y Pablo escribe
en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Todo aquel que hace la voluntad de Jesús fue comprado por su sangre. Por lo tanto, ya no tienen pertenencia a sí mismos. Ellos ya no pertenecen a sí mismos, sino que ahora pertenecen a Dios. Todo aquel que hace la voluntad del Señor Jesús y obedece, ha sido y es aquella persona que sufrirá por el Señor. Cristo ha sufrido de una manera que nadie ha sufrido, como ya te lo dije. Entonces, Él cuando murió en la cruz, nos ha comprado con su sangre. Él ha pagado el precio por la salvación. Y a través del extraordinario oficio de expiación, toda alma es llevada a Cristo en una relación muy estrecha y sagrada. Porque somos considerados como herencia suya. Somos adoptados como hijos. Por lo tanto, forman parte del cuerpo, de su carne y también de sus huesos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Podemos decir que la iglesia es un cuerpo como muchos otros? No, mis hermanos, la iglesia es única. ¿De quién es el cuerpo la iglesia? De Cristo, mis hermanos. Pregunta número 2. La pregunta número 2 lleva el primer subtítulo que dice: carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿En qué sentido es la iglesia el cuerpo de Cristo? ¿Cómo nos relacionamos con esta declaración? Vamos a estudiar el libro de Efesios capítulo 5 versículo 30, que dice lo siguiente: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Corinto, en cuanto al intercambio comercial, era una ciudad muy próspera. Y una gran parte de sus habitantes provenían de todo el Imperio Romano. Por lo tanto, habían diferentes culturas. Y también habían religiones distintas en la ciudad. Eso conllevaba que los miembros de la iglesia en Corinto tuvieran dificultades para mantener la unidad. Entonces, el trabajo de Pablo como apóstol de los gentiles ayudaba a encontrar esa unidad en Cristo como iglesia. Es allí donde el apóstol pedía dejar de lado sus diferencias, sus discrepancias, que no ayudaban en nada en edificar a la iglesia, ni mucho menos ayudaba a la madurez espiritual de los hermanos. Pablo enseñó que cuando nos unimos a la verdadera iglesia de Cristo, somos bautizados en un cuerpo, pero en un cuerpo espiritual, donde cada miembro del cuerpo es necesario. Tal como lo describe 1 Corintios, capítulo 12, versículos 13, en donde cada miembro cumple una función. Y cuando se pierde a un miembro, entonces se produce un debilitamiento en aquel cuerpo. Entonces Pablo enseña que en este tipo de unidad no solo se reconocen las diferencias en los dones, sino que se valoran. Porque si no hubiera miembros con diversos dones y también con diversas capacidades, el cuerpo estaría limitado. O sea, mira, cuando estás en la iglesia, te sientes como en tu casa, ¿cierto? Pero el tema es que la unidad no es la igualdad. La unidad es indivisible, en la cual
todos nos necesitamos unos a otros. Y el Señor obra en nuestro favor, educándonos para que cada uno haga su parte como obrero. Sin embargo, también hay otros obreros que cumplen su función como instrumentos de Dios. Y también ayudan a formar el cuerpo entero, que es la iglesia. Ese cuerpo que es espiritual está formado por seres vivientes y activas, que se relacionan también de manera espiritual para llevar adelante la obra de Cristo. En otras palabras, cada obrero representa al Señor Jesús, que trabaja para el tiempo y la eternidad, y que sirve de luz a las personas en el mundo, y dan a conocer su testimonio de haber estado con Cristo y también de haber aprendido de Él. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿En qué sentido es la iglesia el cuerpo de Cristo? En el sentido espiritual, mis hermanos. ¿Cómo nos relacionamos con esta declaración? Nosotros nos relacionamos como miembros espirituales de la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesús. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Dado que todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿qué relación tenemos entre nosotros? Vamos a estudiar el libro de Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En la lección anterior explicábamos que así como el cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros están unificados, de la misma manera la iglesia es un todo o un cuerpo unificado. Es un cuerpo único y todos los miembros somos distinguidos dentro de ese cuerpo. Así que, mis hermanos, mientras tengamos permanencia en este planeta, debemos estar unidos unos a otros, como lo señala el verso de Romanos 12, que dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Cuando el verso habla de cuerpo, se refiere a la iglesia, ¿cierto? Se refiere a los creyentes del Señor Jesús. Y la ilustración de Pablo dice que existe una interrelación. Dice que también existe una interdependencia de todos los miembros de la iglesia. Es por eso que en la lección anterior estudiamos la ilustración del cuerpo humano para comprender el cuerpo de Cristo. Allí estudiamos que cuando un miembro de nuestro cuerpo físico está enfermo, todo el cuerpo sufre con el dolor. Y eso es precisamente porque existe interrelación e interdependencia de todos los miembros. Así también funciona la iglesia. O sea, la iglesia funciona mejor cuando todas sus partes funcionan en armonía. Así como funcionan las partes del cuerpo humano. Esa armonía es la relación de hermanos en Cristo, los unos de los otros. Pero cuando el deseo por la carne y el egoísmo es mayor en la iglesia, trae como consecuencia las divisiones, trae como consecuencia las desgracias. Y esos males generan envidia y desconfianza en los demás. Entonces, el Señor Jesús nos designa como sus hijos e hijas, a quienes llama amigos, para que podamos ayudar a otros. Cristo es nuestro amigo. ¿Y cómo es un amigo? Un amigo es aquel que acude a un llamado para ayudar a otros. Así también es el Señor Jesús.
Él nos llama para ayudar a otros. Por lo tanto, es deber de nuestra parte hacer la obra cristiana. Ahora, la unidad es dada por el Espíritu Santo, que nos ha sellado como simiente escogida para permanecer en unión con el Padre y también con el Hijo. El Señor Jesús con su Padre son uno solo, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo es una unidad, mis hermanos. Preguntémonos ahora, ¿por qué debemos alcanzar entonces la unidad de la iglesia con Dios? ¿Sabes por qué? Porque cuando se inicia la persecución, no debe existir separación de los hermanos. Esa unión debe ser inseparable. Todos debemos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y también de los profetas, teniendo a Cristo como cabeza principal del ángulo. A eso debemos apuntar, hermanos. Eso es lo que debe hacer la unificación de la iglesia. Mantenernos firmes en los principios divinos de Dios. Es que el Señor requiere obediencia plena a sus mandamientos. Entonces, individualmente somos miembros los unos de los otros. Y cada cual con humildad contribuirá al bien de toda la iglesia. Así que, mis hermanos, mentalicémonos en que no todos los miembros tienen la misma función y que agrupados somos un solo cuerpo en Cristo. Solo con una buena comprensión de esta ilustración hermosa podremos asimilar las enseñanzas sobre los dones dentro de la congregación. ¿Cuál sería la respuesta? Dado que todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿qué relación tenemos entre nosotros? Tenemos una relación de hermanos en Cristo, los unos de los otros. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? Si la iglesia es verdaderamente el cuerpo de Cristo, ¿quién es la cabeza? ¿Qué significa para cada persona en la iglesia? ¿Qué nos dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. A ver, el apóstol Pablo rogaba a Dios para que los cristianos en Éfeso comprendieran la extraordinaria grandeza de su llamamiento. El Señor Jesús resucitó de entre los muertos y Cristo es quien tiene el poder sobre la muerte. El Señor tiene gran poder de resurrección. Y este poder colocó a Jesús por encima de todas las cosas. Es por eso que Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mira qué hermoso, hermano, cómo el Señor demostró una vez más que Él es el dueño de todo lo que existe en el mundo. El Señor
no solamente sometió las cosas debajo de sus pies, sino también sometió a la iglesia. Es por eso que es cabeza de la iglesia. Mira, mi hermano, como lo hemos estudiado, el fundamento de la iglesia es Cristo. Él es la roca. Entonces, como el fundamento de la roca es Cristo, ésta ha de obedecer al Señor. La iglesia tiene que obedecer la ley de Dios. El verso 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, hagámonos una sencilla pero interesante pregunta. ¿A quién responde u obedece el cuerpo? A la cabeza. Ahora, pregúntate de nuevo, ¿quién murió en la cruz por su iglesia? Es Cristo. Pregúntate, hermano, una vez más, ¿quién es nuestro Padre? El Señor Jesús. Entonces, como Cristo es nuestro Padre, nosotros somos hermanos. Y si Él murió en la cruz por su iglesia, nosotros conformamos su iglesia. Por lo tanto, Él es la cabeza de la iglesia. Y asimismo, la iglesia también es su cuerpo. Es por eso que Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Mis hermanos, el hecho que pertenezcamos a la iglesia de Cristo no significa estar libre de toda tentación. Nosotros somos pecadores. Nosotros cometemos errores. Muchas veces nos equivocamos al pensar que la iglesia está llena de personas sin defectos, que la iglesia está llena de personas perfectas. Pero eso no es así. Escrito está que no hay ser humano que sea justo, porque todos pecaron. Así lo dice la palabra de Dios. Lo que debemos tener cuidado como iglesia es depender o ser guiados de algún hombre mortal, como lo dice Elena G. de White en su mensaje. El libro de Jeremías capítulo 17 versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mi querido amigo, Dios no ha dejado a nadie en la tierra como su representante. Sin embargo, el mundo ha sido engañado y le han hecho creer que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Es que así te dicen los curas. Además te dicen que el Papa es el representante de Cristo en la tierra. Tremenda blasfemia, mi querido hermano. Eso es una doctrina diabólica. El Papa se hace llamar Santo Padre. Y él sabe muy bien que está blasfemando contra Dios. Él sabe que Cristo nos enseña en Mateo capítulo 23, versículo 9, cuando dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y nosotros como reformadores tenemos el deber de protestar frente a esa falsa doctrina, así como lo hicieron nuestros hermanos, los reformadores, sin temor, con mucho valor, así como lo hicieron los profetas. Acuérdate de Jeremías, acuérdate de Nehemías cuando estaba construyendo los muros de Jerusalén. Entonces, mis hermanos, nuestra mente debe estar puesta solo en Cristo. Todo verdadero hijo de Dios solo responde a una sola cabeza, a una sola dirección, a un solo creador que es Cristo Jesús. Así lo ha dicho el Señor
en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. En otras palabras, yo no puedo mover un solo dedo o cualquier otra parte de mi cuerpo sin que lo ordene la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos bajo su autoridad. Entonces, todo lo que usted haga, mi querido hermano, cualquier don que Él le haya dado, tendrá que ser practicado con amor. ¿Y qué sucede si usted no obedece esa orden? Significa que usted no está unido a Cristo. Y resulta muy interesante la manera como el Señor, a través de Pablo, nos ilustra para hacernos comprender su autoridad. Observa la imagen. En este folleto de lecciones que estamos estudiando, hemos visto a Cristo representado primero como el dueño de la viña, luego como la roca, después como el gran pastor. También se representa como la piedra del ángulo, como la cabeza del cuerpo. Y a su iglesia, que es el centro de estudio y lo más importante para él, la ilustra como la niña de su ojo. También como la viña, como templo, como la novia o la esposa. También la ilustra como un rebaño y como un hermoso olivo. Entonces, mis hermanos, la iglesia es el medio señalado por Dios para salvación de los hombres, y también es la depositaria de las riquezas de Cristo, que fue organizada por el Señor para servir. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Resulta muy interesante conocer esto. La misión es el anuncio del Evangelio a todo el mundo, para salvación de las almas, para dar a conocer la esperanza de la vida eterna, el amor de Dios y las promesas hechas a los patriarcas, utilizando todas las herramientas para poder llevar a cabo esta misión. La iglesia se fundamenta en el cuerpo del Señor Jesús, cuya obra es perfecta, mis queridos hermanos. Entonces, cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Jesús, nos encontramos inmersos en anunciar la verdad al mundo para la salvación de esas almas. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Si la iglesia es verdaderamente el cuerpo de Cristo, ¿quién es la cabeza? Es el Señor Jesús, mis queridos hermanos. ¿Qué significa para cada persona en la iglesia? Cristo es la cabeza de cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos estar sometidos a Él. Pregunta número 5. El subtítulo dice: Santo, intachable e irreprochable. ¿Por qué pasó el Señor para unirnos y formar su cuerpo? ¿Cuál es su gran propósito para la iglesia? Vamos a estudiar el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 22. En su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mi querido amigo, ¿sabes? Desde el principio el hombre sabía que tenía un creador, un padre, una cabeza, pero él no fue consciente de eso. En el mundo todos pecamos, todos fuimos desobedientes, todos nos rebelamos contra Dios, todos nos comportamos como niños caprichosos y sin entendimiento. Todos nos comportamos como necios. Pensamos lo malo. Estamos así comportándonos como personas que no conocen lo que debemos hacer.
El verso que nos presenta esta lección nos muestra dos elementos muy interesantes. El primero es un cuerpo y el segundo es una muerte. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a recurrir a la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Y vamos a leer desde el verso 21, que dice así: En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Mira que en esta versión está más claro el verso. Cuando no conocemos a Jesús, actuamos como necios. Y es ese comportamiento, son esas actitudes que hace que nos rebelemos contra el Señor, que dio su vida por nosotros. Cristo, mis hermanos, estaba en el cielo, como tú mismo lo sabes. Él estaba en su reino. Para ser honesto, y como ya te lo dije en las lecciones anteriores, el hombre no merece, hermanos, la salvación. El hombre no merece nada. ¿Sabes por qué? Porque además de necio, es caprichoso, es desobediente, es malagradecido, es egoísta. ¿Te das cuenta? El mismo salmista lo reconoce. Salmos capítulo 8, versículo 4, dice: Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿Ves? Ahí está claro. ¿Quién somos nosotros para merecer tanta misericordia? Y todavía somos ingratos. ¿Usted cree, mi hermano, que el hombre hubiera sido capaz de vencer al pecado? No, mi hermano. Sin embargo, ese gran pastor, ese extraordinario varón, santo, intachable e irreprochable, que se llamó Jesucristo, cuando vio al ser humano caer en pecado, no dudó ni un solo instante para levantarlo. Cristo estaba en su reino. Él no necesitaba nada. Él estaba rodeado de miriadas y miriadas de ángeles que le servían. Y hasta ahora le sirven y le servirán incluso. Pero el Señor dejó todos esos privilegios para venir a la tierra y salvar al hombre. A Él no le importó el sufrimiento, no le importaron las humillaciones que sus mismos hermanos cometían contra Él. Al Señor no le importó que su cuerpo fuera molido por el látigo de los romanos. Al Señor, mis hermanos, no le importó ser clavado en un madero, porque para Él tu vida vale oro. Tú eres una joya para Dios. Es por eso que dejó los mundos celestiales. Esos mundos que no cayeron en pecado. Cristo se revistió de carne humana y se igualó a nosotros. Nuestro Salvador supo lo que significaba tener hambre. Él supo lo que es estar cansado físicamente. Él supo lo que es estar agobiado por la sed. Es por eso que cuando se encontró con la mujer samaritana y ésta sacaba agua del pozo, Él le dijo: dame de beber. El Señor, a pesar de ser el dueño de la tierra, vivió como extranjero en ella. ¿Y sabes por qué? Por amor y por salvación a usted, y también a usted, y también a mí. Cristo fue tentado en
todo, mis hermanos. Así como usted es tentado hoy. Solo que el Señor vivió una vida sin pecado. Una vida pura. Jesús vivió una vida de compasión, de ternura, de misericordia, de simpatía, representando el carácter de Dios. El mismo Señor, el mismo Dios vivió entre su pueblo por amor al hombre y fundó a su iglesia para predicar el reino que Él mismo ofrece a sus hijos. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, mis amigos, solo nos queda mirar a Cristo. Y cada uno debemos entregarle nuestro corazón y dar gracias a Dios por permitirnos conocerlo. Nosotros no solamente estábamos apartados de Dios, sino que éramos sus enemigos. Estábamos tan lejos de nuestro Salvador que hasta nos burlábamos de sus mensajeros. Pero mira, a pesar que los tratamos como un gran enemigo, a pesar que no hicimos nada para merecer su compasión, el Señor es tan grande que su amor y su misericordia nos ha dado y nos ha perdonado. Entonces pasamos de ser sus enemigos a sus amigos, y de desconocidos a conocidos. Y no solamente nos hizo sus amigos, a pesar de que nosotros nos encontrábamos dándole la espalda y sin reconocerlo, sino que nos ha adoptado como sus hijos, con derecho a la herencia eterna. ¿No es hermoso, mis hermanos? ¿No te parece muy hermoso lo que ha hecho el Señor por nosotros? ¿Y qué estamos esperando para entregarle nuestro corazón, mi querido amigo? A través de Cristo puedes reconciliarte con Dios. Él es el puente entre el hombre y Dios. Si no lo has hecho, si eres extranjero y desconocido para Él, si decides aceptarlo, no solamente eres amigo de Jesús, sino que vas a ser hijo del Dios vivo. Y serás presentado santo, intachable, irreprochable ante Él. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Por qué pasó el Señor para unirnos y formar su cuerpo? Por sufrimientos, humillaciones y también por la muerte. ¿Cuál es su gran propósito para la iglesia? Presentarla santa y sin mancha. Hemos llegado a la pregunta número 6 y vamos a estudiarla, que dice: ¿qué ministerios y servicios ha establecido el Señor para que su cuerpo pueda lograr su santo y eterno propósito? Vamos a estudiar el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo fundó la iglesia y Él mismo la organizó y le entregó diversos dones para que la congregación crezca y permanezca unida. También el Señor designó cargos cuyo fin es alcanzar la unidad, es decir, la madurez de la iglesia. De hecho, que cada don es muy indispensable en la entidad. Si observamos el verso anterior, veremos que Dios tiene un propósito para con su pueblo, que es alcanzar esa unidad, así como lo tuvo la iglesia primitiva. Pero para lograrlo necesita instrumentos, necesita personas, con el fin de perfeccionar a cada uno de nosotros para poder edificar su cuerpo. Dios dice en el verso 11 y 12
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién da estos dones ministeriales? Es Cristo. Y los da para nutrir y equipar a su cuerpo, es decir, a la iglesia. Mira, el mismo Señor Jesús cumplió con todos estos ministerios. Jesús fue un apóstol. Así lo dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Pablo dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El Señor fue un profeta. Así lo dice Lucas capítulo 24, versículo 19. Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. También Cristo fue un pastor. Así lo dijo él mismo. Yo soy el buen pastor, dijo en Juan capítulo 10, versículo 11. El Señor, mis hermanos, fue un maestro. Acuérdate de la historia de Nicodemo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, decía Nicodemo. También Cristo era un evangelista. Lo dice Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, es decir, para predicar el Evangelio. Evangelizar, decía el Señor. Ahora mira, Cristo quiere que su iglesia o su cuerpo se aparte de todo lo que no esté de acuerdo con las Escrituras con respecto al ministerio. Es decir, que su iglesia tiene que ser estrictamente obediente de los 10 mandamientos de la ley de Dios. La iglesia debe permanecer en la verdad absoluta, mi hermano. Cada persona que es llamada al ministerio no debe ser convertido en ídolo. Y eso debemos nosotros resaltarlo. Uno de los grandes errores que se pueden cometer en las congregaciones es idolatrar a alguien, a cualquier persona, a cualquier líder de la iglesia, sea cual fuere el cargo que ocupen, pastores, evangelistas, maestros. Entonces, cada uno de ellos pueden precisamente regar, pero solo Dios es quien hace crecer. Entonces, mis hermanos, durante toda la historia del mundo, Cristo ha enviado hombres para ayudar a unir y también para amonestar a su pueblo. Estos hombres fueron dotados y son entregados a la iglesia para que ella alcance la plena madurez. Por ejemplo, un apóstol. El apóstol era un hombre que no solo vio la crucifixión de Cristo, sino que también dio testimonio de la resurrección porque él estuvo allí. El apóstol fue personalmente comisionado. Él fue nombrado directamente por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol tuvo una inspiración especial para escribir las Sagradas Escrituras. Es por eso que Gálatas, capítulo 1, versículo 1 y también el 12, Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, Padre que lo resucitó de los muertos. Y el 12 también lo señala, y está hablando Pablo muy clarito. Yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Los apóstoles tenían la plenitud del Espíritu Santo morando en sus corazones. También el Señor ha puesto profetas. Ellos, los profetas, hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo en el nombre de Dios. Y su mensaje es de aliento, de advertencia, de exhortación al pueblo de Dios. Un profeta anuncia el inminente juicio de Dios y los acontecimientos futuros.
El profeta anuncia la segunda venida de Cristo. Acuérdate del profeta Daniel. Acuérdate del profeta Isaías, entre otros profetas que han existido. También tenemos a los evangelistas. Los evangelistas son personas capacitadas y enviadas por Cristo para proclamar y explicar las buenas nuevas de Dios, haciéndolo el mensaje fácil y entendible. No solo para un grupo de personas, sino para todos. Sobre todo para inconversos. Ellos son guiados y empoderados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Timoteo y Felipe fueron grandes evangelistas que están descritos en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 8, y también en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. También el Señor ha designado pastores. Según 1 de Timoteo, capítulo 3, dice que los pastores son llamados también obispos, y son aquellos que cuidan, alimentan espiritualmente a los creyentes, proclamando y exponiendo la sana doctrina, refutando herejías, enseñando la palabra de Dios, ejerciendo el liderazgo local, cuidando y velando por las almas ya ganadas por el Evangelio. Similar función también cumple el anciano de la iglesia, que es un sinónimo de pastor. También en la iglesia encontramos a los maestros. Así como los pastores deben ser aptos para enseñar, este don tiene que ver con el profundo y minucioso estudio de la palabra. El maestro es aquel que te analiza la palabra de Dios para esclarecerla, exponerla y también para proclamarla, para edificación del cuerpo. El maestro es aquel que expone con claridad la palabra de Dios, de tal manera que sea entendible por todos los hermanos y otros que no pertenezcan a ella. Su gran tarea es defender el Evangelio que le ha sido otorgado y confiado. Y también guía fielmente a la iglesia en la revelación bíblica, como lo dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y también meditando en las profundidades de estas, preservando la verdad absoluta, desbaratando cualquier herejía que pudiera aparecer. Por ejemplo, si tú eres maestro en la iglesia, tú tienes que saber contrarrestar la falsa doctrina referente al día domingo, por ejemplo, que es la marca de la bestia. Tú tienes que saber sustentar el por qué el pueblo de Dios guarda el día sábado y por qué no debemos guardar el día domingo. Ese es un claro ejemplo del maestro, mis hermanos, del cual tiene que tener conocimiento y debe conocer. Entonces, este don no debe ser descuidado dentro de la iglesia. ¿Qué sucede si se descuida este don? Si eso sucediera, le abriría paso para que lleguen las doctrinas falsas, las herejías. Y son estas doctrinas las que dañan al cuerpo de Cristo. Es por eso, mi hermano, tú que eres maestro, especialmente maestro de lección, hoy te digo que en tus manos tienes la gran responsabilidad de educar, de enseñar a las almas para que estén muy bien fundamentadas en la palabra de Dios. Y desde aquí me permito aconsejar a los directores de la iglesia que el tiempo que se asigna al desarrollo de la lección de la escuela sabática es muy escaso. Me parece que son 45 minutos, que es demasiado poco para que tú puedas desarrollar una lección tan interesante para la comprensión de los hermanos. Entonces, este tiempo debe ser modificado. Mira, hermano, en 45 minutos tú no puedes explicar un tema que es resaltante para el crecimiento y fortalecimiento de la fe. Es un tiempo demasiado corto. Y aquí es de preguntarse, ¿qué es una escuela? ¿Sabes tú qué cosa es una escuela? ¿Y sabes qué significa para la iglesia? La lección de la escuela sabática
no solo debe ser un mero punto dentro de la programación de los sábados, sino que debe ser uno de los más importantes. Ahora, si nos falta tiempo, tenemos que comenzar más temprano. O en todo caso, debemos terminar más tarde. Porque muchas veces resulta que no comenzamos a la hora exacta, eso hay que decirlo. Somos impuntuales, pero sí queremos salir a la hora exacta. Y seguramente te vas a preguntar, hermano, pero los hermanos se cansan. La palabra de Dios dice, esfuérzate, ¿cierto? Entonces nosotros debemos esforzarnos para alcanzar la unidad. Ahora, ¿sabes por qué es necesario ampliar el tiempo? Porque los hermanos se quedan con dudas. Entonces, debido al poco tiempo, muchos de ellos no expresan sus opiniones y tampoco pueden hacer sus consultas. Inclusive algunos ni siquiera participan. Y esos hermanos que se quedan con las dudas pueden ser presa fácil de las doctrinas falsas. Entonces, a medida que vayamos avanzando, encontraremos esa perfección que exige nuestro Dios. Pero ese avance también requiere de esfuerzo. Perfeccionar es capacitar, ¿cierto? Es decir, sacar y conducir a nuestros hermanos del pecado y la rebeldía a la obediencia en Cristo Jesús. Y cuando eso suceda, todos serviremos a Dios. Todos estaremos muy bien unidos, muy bien fundamentados en la fe de Cristo. Es decir, ministrar significa que todos los dones estén al servicio, mis hermanos, de la iglesia. Todos los dones nos conducirán a la unificación de la iglesia. Y sirve para alcanzar la unidad. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué ministerios y servicios ha establecido el Señor para que su cuerpo pueda lograr su santo y eterno propósito? El ministerio de apóstoles, de pastores, de evangelistas, de maestros. Y también el Señor ha establecido servicios, como por ejemplo el servicio de la evangelización, el servicio del perfeccionamiento, el servicio de los maestros. Pregunta número 7. ¿Cómo pueden los creyentes crecer en todo para convertirse en la santa imagen de la cabeza espiritual? ¿De quién recibe todo el cuerpo, unido y perfectamente integrado, la capacidad de crecer en la caridad? Vamos a estudiar el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 15 y 16. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, recae el crecimiento del cuerpo, para la edificación de sí mismo, en amor. Cada miembro de la iglesia tiene un talento, uno muy distinto de otro, pero todos tenemos un deber. Un único deber, que es trabajar por el cuerpo de Cristo. Y el objetivo de la iglesia es su propia madurez. Es parecerse cada vez más al carácter de Cristo. Es una preparación para recibir al Señor en su segunda venida. Si la iglesia de Cristo pone en marcha y en operación los dones que Dios le ha dado, alcanzará la unidad, mis hermanos. Todos debemos estar muy unidos en la fe de Jesús. Todos debemos vivir los principios del cristianismo para que se produzca la armonía universal y la perfecta paz. Entonces, eso nos conllevará a evitar las disputas. Y seremos como la iglesia primitiva, que alcanzaron esa unidad deseada, donde nadie disputaba por un liderazgo, porque el corazón estaba iluminado por el Espíritu Santo. Cuando eso suceda, cumpliremos lo que dijo el apóstol Pablo:
en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace el crecimiento del cuerpo para edificación de sí mismo, en amor. Pablo, mis hermanos, nos enseña que debemos actuar con eficacia. Esta es una palabra muy importante. La eficacia, debemos ser eficaces en todo. Él nos enseña que la verdad muchas veces es dura, pero es suavizada y endulzada por el amor. La palabra de Dios es la verdad. Y el amor es el primer fruto que debemos tener como don. Mira, el cuerpo físico recibe órdenes del cerebro, ¿cierto? Y cada miembro responde a esas órdenes. El cuerpo espiritual, que es la iglesia, también recibe órdenes. La iglesia recibe directrices de la cabeza, del cerebro, que es nuestro Señor Jesucristo, quien manda los impulsos al resto del cuerpo para que éste obedezca las órdenes recibidas. Y nosotros, el cuerpo, solamente debemos dedicarnos a obedecer y a cumplir esas órdenes con eficacia, con eficiencia, como lo dice la palabra de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo pueden los creyentes crecer en todo para convertirse en la santa imagen de la cabeza espiritual? Trabajando unidos, vinculados en los principios celestiales y hablando la verdad en amor. ¿De quién recibe todo el cuerpo unido y perfectamente integrado la capacidad de crecer en la caridad? Lo recibe de Cristo, mis queridos hermanos. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de sus miembros ha sido llamado para trabajar por ella. Dios, mi querido hermano, te ha designado su obra. También ha designado a otros para que trabajen en el Evangelio y sean santificados por la verdad y permanezcas en el cuerpo de Cristo. Entonces, con la unidad plena, serás carne de su carne y hueso de su hueso. Dios fundó su iglesia y ha comisionado a apóstoles, a pastores, a evangelistas, a maestros, a profetas, para alimentar a su iglesia, para que de esta manera se mantenga la unidad como un solo cuerpo. El Señor, mis hermanos, dejó todo en el cielo para venir a salvarnos. Cristo es un ser santo, intachable e irreprochable. Él no vio su poder ni su trono, sino que pensó en el ser humano y en su condición también. Entonces, decidió humanizarse para poder salvarlo. Y a pesar de nuestro rechazo, a pesar de que nos convertimos en sus enemigos, a pesar que lo humillamos, que lo aborrecemos, a pesar de nuestras malas conductas, Él siempre estuvo y está presto a ayudarnos. A pesar que nosotros no merecemos nada. Tú sabes de que el hombre no merece nada, ¿no es cierto? El Señor, mis hermanos, tuvo hambre. El Señor tuvo sed, tuvo cansancio. A pesar de ser el dueño del mundo, vino a la tierra como un extranjero, por amor a nosotros. Mi querido amigo, si estás del lado del Señor Jesús, si has escuchado este hermoso mensaje, si esta lección ha llegado a ti, ven a Cristo y dile: Dios mío, hoy he comprendido que no merezco nada de ti. Y quiero pedirte que a través de Cristo
pueda ser reconciliado contigo y presentado ante ti sin mancha e irreprochable. Dile, Señor mío, perdóname por haber sido un extraño. Perdóname por haber sido tu enemigo. Y dile al Señor, ahora quiero vivir contigo y seguir tus pasos. Dile, Señor, gracias por amarme sin merecerlo y por querer transformar mi vida. Así dile al Señor. Arrepiéntete, mi hermano. Pidamos perdón al Señor. Dile al Señor, quiero conocerte hoy. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Digámosle siempre al Señor. Renovemos siempre nuestro compromiso con Dios, mis queridos hermanos. Y sigamos adelante para recibir juntos su segunda venida. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Que Dios bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido hermano, por habernos escuchado y por habernos acompañado en este importante estudio. Recuerda que somos una familia espiritual y a nivel mundial somos numerosos. Y la cabeza es Cristo, quien nos va a guiar hacia la patria celestial. Dios te bendiga, querido hermano y amigo. Y no olvides, tus hermanos de Chachapoyas quieren que tú ores por nosotros para que muy pronto se concluya esta construcción colocándole el techo. Bueno, les invito a que oremos. Señor Jesús, en esta hora, una vez más, acudimos a ti para agradecerte, Señor, por tu hermosa palabra que nos has hecho comprender que somos una familia, Señor, numerosa en este planeta Tierra. Pedimos, Señor, que tú derrames tu Santo Espíritu sobre cada creyente, cada seguidor tuyo, y nos fortalezcas, nos animes y nos reconfortes, Señor. Los días que vivimos son días malos, días de peligro, Señor, y de mucha tragedia. Pero en ti está nuestra confianza y en ti depositamos, Señor, nuestra vida entera. Te pido que bendigas a cada familia y puedas también bendecir, Señor, este proyecto de fe que se ha iniciado un día aquí en la iglesia de Chachapoyas. Señor, bendice a aquellos corazones generosos quienes han colaborado y también, Señor, se sumarán muy pronto a colaborar para concluir esta obra. Señor, bendice a este equipo evangelístico Oasis, que tú los puedas bendecir en gran manera. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.